La cavidad oral o la boca es una abertura corporal por donde se ingieren los alimentos y se preparan para su digestión. Dentro de sus funciones generales podemos encontrar que sirve para la alimentación, la masticación, la deglución, la expresión facial y el habla. Topográficamente, la cavidad oral está localizada en la cara, siendo un poco más precisos en el tercio inferior de la misma, pero anatómicamente se encuentra por debajo de las fosas nasales y por encima de la región supraoidea. Esta cavidad se encuentra dividida en dos porciones debido a la presencia de los arcos dentarios. La primera de manera anterolateral llamada vestíbulo, que es un espacio en forma de herradura limitado por los labios y las mejillas en su pared anterolateral y por los arcos alveolodentarios en su pared posterior-interna. Y la segunda con una posición posterior conocida como la boca propiamente dicha, con forma de cubo. Las dos cavidades se encuentran comunicadas entre sí por los espacios interdentarios y los espacios retromolares. Los labios que constituyen la pared anterior son repliegues musculomembranosos y son dos, uno superior y otro inferior, ambos adaptados a la convexidad de los arcos alveolodentarios. Presentan una cara anterior y una cara posterior, así como un borde adherente y otro libre, y dos extremidades que forman la comisura de los labios. La cara anterior en el labio superior posee un surco mediano que se extiende del subtabique al borde libre del labio, donde termina en el tubérculo del labio superior. Presenta una superficie triangular de base interna que se cubre por el bigote en el hombre adulto y queda separada de la mejilla por el surco nasogeniano. En el labio inferior, su cara anterior presenta en la línea media la fosita media, y a los lados la superficie del labio es plana o ligeramente cóncava. La cara posterior está cubierta por mucosa y en relación con los arcos gengivodentarios, y en la parte media el frenillo. Los labios están constituidos anatómicamente por piel, mucosa, músculos y submucosa. Su irrigación arterial está dada por las arterias labiales superiores e inferiores. Su drenaje venoso está dado por sus homónimas que desembocan en la vena facial. Su drenaje linfático se dirige hacia la comisura de los labios, donde sigue la vena facial, y de ahí hacia los ganglios submaxilares. La inervación motora se da por las ramas del séptimo par craneal o nervio facial, y la inervación sensitiva por el nervio trigémino, que se divide en dos, el nervio suborbitario para el labio superior y el nervio mentoniano para el labio inferior. La pared posterior está formada por el velo del paladar y sus pilares, que forman un orificio llamado istmo de las fauces. El velo del paladar será a continuación de la bóveda palatina, y su dirección es primero horizontal y después oblicua hacia abajo y atrás. Posee dos caras y cuatro bordes. Las caras se dividirán en una bucal y una nasal. La cara bucal será cóncava y lisa y presenta un rafé medio, continuación del rafé de la bóveda palatina. La cara nasal es continuación del piso de las fosas nasales, convexa y más o menos amamelonada. Puede presentar una eminencia media y longitudinal por los músculos palatostafilinos. Tendremos un borde anterior, los bordes laterales y el borde inferior. El borde anterior se continúa y confunde con el borde posterior de la bóveda palatina. Los bordes laterales no están bien definidos y corresponden a la parte posterior de la encía superior, a la ala interna de la apófisis pterigoides y a las paredes laterales de la faringe. El borde inferior presenta en la línea media una saliente más o menos cilíndrica, la úvula, cuya extremidad libre es redondeada. Tenemos que el cuerpo de la úvula se hallará cubierto por mucosa. Su base de implantación forma cuerpo con el velo del paladar. Tendrá una longitud variable. De su base se desprenden 4 pliegues mucosos, 2 derechos y 2 izquierdos, que se dirigen primero hacia afuera y después hacia abajo. Divergen uno del otro de tal manera que el anterior va hacia la base de la lengua y el posterior termina en las caras laterales de la faringe. Son los llamados pilares del velo del paladar, uno anterior y uno posterior de cada lado. Como resultado de esta disposición, los pilares anteriores, la base de la lengua y la úvula van a limitar un orificio semioval, el istmo de las fauces, por donde comunica la boca y la faringe. Los pilares anteriores en su interior contienen al músculo glosoestafilino y los posteriores al faringoestafilino. Entre ambos existe una profunda depresión o fosa amigdalina que aloja la amígdala palatina. La constitución anatómica del velo del paladar está dada por una aponeurosis, músculos y mucosa de revestimiento.
La aponeurosis en su borde anterior se fijará al borde posterior de la bóveda palatina ósea y en la espina nasal posterior, mientras que los bordes laterales toman inserción en el gancho de la apófisis pterigoides. Se adelgaza hacia atrás y termina en un borde libre. Va a desempeñar el papel de esqueleto de inserción de los músculos del velo del paladar. En los músculos del velo del paladar tenemos al palatoestafilino, los dos periestafilinos, el externo e interno, y los músculos de los pilares, el glosoestafilino y el faringoestafilino. La mucosa de revestimiento va a cubrir la cara superior e inferior del velo del paladar. En la mucosa superior encontraremos glándulas diseminadas, mientras que en la mucosa inferior, glándulas en racimo. La irrigación arterial va a derivar de la palatina superior, que va a ser rama de la maxilar interna, de la palatina inferior, que es rama de la facial, y de la faringe inferior, que es rama de la carótida externa. El drenaje venoso se dará por el plexo pterigoideo y por las venas de la raíz de la lengua, que están en relación con la vena yugular interna. Los vasos linfáticos van a constituir una red superior y una red inferior, drenadas por los ganglios linfáticos yúgulo-digástricos. Tendrá una inervación sensitiva y una motora. La sensitiva va a provenir de los nervios palatinos, uno mayor y dos menores, emanados del ganglio pterigo-palatino. A la inervación motora se le reconocen dos orígenes, el nervio mandibular y el plexo faríngeo. Músculos del velo del paladar. Palatoestafilino, o músculo de la úvula. Va de la espina nasal posterior y aponeurosis palatina a la úvula. Este músculo va a cortar, elevar y retraer la úvula. Periestafilino interno, o también llamado elevador del velo del paladar. Va del hueso temporal de la porción petrosa a la aponeurosis palatina. Este músculo va a elevar el paladar blando durante la deglución. Periestafilino externo, o también llamado tensor del velo del paladar. Va de la fosa escafoidea de la lámina media del pterigoides, espina del escafoides y de la trompa auditiva a la aponeurosis palatina. Este músculo va a tensar el paladar blando y va a abrir el orificio de la trompa auditiva durante la deglución y el bostezo. Músculo faringoestafilino o palatofaringio. Va del paladar duro y aponeurosis palatina a la pared lateral de la faringe. Este músculo va a tensar el paladar blando, va a tirar de las paredes de la faringe superior, anterior y medialmente durante la deglución. Glosoestafilino, o también llamado palatogloso. Va de la aponeurosis palatina del paladar blando a la parte lateral de la lengua. Este músculo va a elevar la porción posterior de la lengua. Las paredes laterales de la boca se hallan constituidas por las mejillas, comprendido entre el borde inferior de la órbita por arriba, borde del maxilar inferior por abajo, borde posterior del macetero por atrás y las comisuras de los labios por delante. Tiene forma cuadrilátera. Su cara interna está adherida al esqueleto de la cara. Se encuentra limitada arriba y abajo por el surco gingivoyugal. Por atrás se prolonga hasta el pilar anterior del velo del paladar. Por delante se continúa con la cara posterior de los labios y a nivel del segundo molar superior presenta el orificio de desembocadura del conducto de estenón. Las mejillas están constituidas de afuera hacia adentro por la piel, tejido celular subcutáneo, una capa muscular y la mucosa. En la piel vamos a encontrar grandes cantidades de glándulas sebáceas y sudoríparas. En el tejido celular subcutáneo se encuentran las bolas adiposas de Bichat, las cuales nos ayudarán a rellenar, a intervenir en la succión y la masticación, y nos van a ayudar a facilitar el deslizamiento de músculos adyacentes. La capa muscular se halla constituida por el bucinador y la aponeurosis, y la mucosa va a cubrir la cara interna del bucinador. La mejilla se encuentra irrigada por la arteria transversa de la cara, la alveolar y la bucal, estas últimas ramas de la maxilar interna. La circulación venosa va a desembocar a la vena facial, a la vena temporal superficial y al plexo venoso pterigoideo. Los linfáticos cutáneos van a los ganglios submaxilares y a los ganglios parotidios superficiales. La inervación sensitiva está dada por el nervio bucal y la inervación motora está dada por el nervio facial.
Los dientes son estructuras óseas que se encuentran implantados en el borde alveolar del maxilar y la mandíbula. Entre sus principales funciones son la barrera, la masticación y ayuda a la fonación. Tenemos dos tipos de arcadas, la arcada temporal que consta de 20 dientes y la arcada fija que consta de 32 dientes. Estos a su vez se van a dividir en incisivos, caninos, premolares y molares. Tenemos 8 incisivos que nos van a ayudar a cortar la comida, 4 caninos que la van a desgarrar y 8 premolares y 8 molares que van a triturar la comida. También podemos dividir los dientes dependiendo del número de raíz que tengan. Los incisivos y los caninos cuentan con una sola raíz, los premolares con 2 raíces y los molares con 3 o 4 raíces. La configuración anatómica la dividimos en interna y externa. La interna consta de 4 capas. La primera capa es el esmalte, la segunda capa es la dentina, la tercera capa es la pulpa y la cuarta capa es el cemento, pero esta solo la encontramos en la raíz del diente. La configuración anatómica externa consta de corona, cuello y raíz. La irrigación de los dientes está dada por las arterias alveolares superior e inferior y la arteria suborbitaria. Ambas arterias son ramas de la arteria maxilar interna. Su irrigación venosa está dada por el plexo venoso pterigomaxilar y la inervación se da a través del nervio trigémino. La lengua es un órgano muscular móvil situado en la cavidad bucal propiamente dicha y aplanado de arriba a abajo en su extremidad anterior. En él radica el sentido del gusto como una de sus principales funciones, pero también ayuda en la formación de palabras al hablar o impulsar el alimento hacia la faringe al deglutir. A este órgano se le consideran 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice o punta, y está constituido tanto por músculos intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los músculos intrínsecos encontramos los linguales superior e inferior y el músculo transverso de la lengua. Para los músculos extrínsecos se distinguen a los músculos geniogloso, hiogloso, estilogloso y palatogloso. Todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, están inervados por el nervio hipogloso, y el palatogloso se inerva por el plexo faríngeo. Las principales arterias que irrigan a la lengua son la lingual profunda y las dorsales de la lengua, siendo estas ramas de la arteria lingual y esta última rama de la carótida externa. Su drenaje venoso corre por las venas homónimas y desembocan en la vena yugular interna. Su drenaje linfático se efectúa hacia los ganglios submentonianos, submaxilares y cervicales profundos. Los 2 tercios anteriores de la lengua están inervados por el nervio lingual para la sensibilidad general y por la cuerda del tímpano para el gusto. El tercio posterior de la lengua y las papilas circunvaladas están inervados por la rama lingual del nervio glosofaríngeo para la sensibilidad general y el gusto. Los nervios craneales relacionados con el gusto son el séptimo, el noveno y el 10º. La rugosidad de la mucosa de la parte anterior de la lengua o del dorso de la lengua se debe a la presencia de numerosas papilas linguales de pequeño tamaño, de las cuales podemos distinguir 4 tipos: las papilas circunvaladas, las papilas foliáceas, las papilas filiformes y las papilas fungiformes. Las glándulas salivales mayores van a constituir órganos autónomos y se encontrarán 3 de cada lado. Estas glándulas son la parótida, la submandibular y la sublingual. Todas estas van a contribuir a segregar saliva, jugo digestivo que actúa sobre la calidad física del bolo alimenticio y que también posee poder enzimático. La glándula parótida va a ser la más posterior y la más voluminosa. Va a medir 6 centímetros de largo, de 3 a 4 centímetros de ancho y 1 centímetro de profundidad. Se localiza en la fosa parotidia que se halla anteroinferior al conducto auditivo externo entre la rama de la mandíbula y la apófisis mastoides. Presentará un color rosado, una superficie lobulada, una consistencia firme y pesará de 25 a 30 gramos. Esta glándula va a presentar la forma de un prisma triangular con una base superior y otra inferior.
una cara externa, otra anterior y otra posterior, asimismo un borde interno faríngeo y dos bordes externos, uno anterior y otro posterior. La saliva que segrega esta glándula va a ser drenada a la cavidad bucal por el conducto parotidio, o también llamado conducto Stenón. Se encontrará irrigada por ramas directas de la carótida externa, ramas de la auricular posterior y de la transversa de la cara. El drenaje venoso formará troncos afluentes de la yugular externa. Los linfáticos van a terminar en los ganglios yugulares externos y en los cervicales profundos. Los nervios de la parótida proceden del aurículo temporal. La glándula submandibular va a estar situada a lo largo del cuerpo de la mandíbula. Tendrá un color gris rosado, tendrá una consistencia firme y pesará de 7 a 8 gramos. Medirá de 4 a 5 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho. Tendrá una forma como de un hueso de chabacano. Va a estar situada en una celda por detrás del borde posterior del músculo miloideo. La glándula submaxilar o submandibular puede considerarse de forma prismática triangular, con 3 caras que van a corresponder a las de la celda y 2 extremidades, una anterior y una posterior. Su conducto excretor será llamado conducto de Wharton. Va a estar irrigada por arterias procedentes de la facial y de la submentoniana. Asimismo, su drenaje venoso va a desembocar en las homónimas. Los linfáticos van a desembocar en los ganglios submaxilares, en donde parten troncos eferentes que van a los ganglios cervicales profundos. Su inervación será dada por el nervio lingual. La glándula sublingual será la de menor tamaño y la más anterior. Se encuentra entre la mandíbula y el músculo geniogloso. Se unen formando una masa con forma de herradura alrededor del núcleo del tejido conectivo del frenillo lingual. Tiene una forma elipsoidal aplanada transversalmente y con su eje mayor dirigido de atrás hacia adelante y por afuera adentro. Posee 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Va a medir 1 centímetro de largo, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de profundidad. Las amígdalas son masas de tejido linfoide que constituyen el anillo de Waldeyer, protegiendo la entrada de las vías digestivas y respiratorias de la invasión bacteriana. Este anillo es el conjunto de amígdalas palatinas con las amígdalas linguales y las amígdalas faríngeas. Las amígdalas se localizan en la faringe y en el istmo de las fauces. Dependiendo de su localización, se nombrarán. Las amígdalas faríngeas están situadas en el techo o bóveda de la faringe. La amígdala tubárica se encuentra rodeando al extremo faríngeo de la trompa de Eustaquio. La amígdala palatina está situada a ambos lados del istmo de las fauces en la entrada de la orofaringe, entre los pilares del velo del paladar. La amígdala lingual es el conjunto de tejido linfoide más voluminoso de la faringe y está situada en la base de la lengua. La irrigación de la amígdala va a estar dada por las arterias tonsilares, que serán ramas de la palatina ascendente. El drenaje venoso va a formar un plexo anterior y otro posterior, y se van a unir para dar origen a la vena palatina ascendente. La inervación está dada por el lingual